Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Vamos a esperar unos minutos hasta que el resto de participantes siga conectándose desde la sala de espera virtual. Recordarles que estamos en el segundo curso virtual de actualización en cardiología, en el módulo de cardiopatía isquémica. Este es un programa de educación médica continua que tiene el aval universitario de la Universidad de las Américas. Al finalizar cada uno de los módulos, ustedes recibirán una evaluación misma que la reciben en su correo electrónico, nos la devuelven y luego con eso y sus asistencias a cada una de las conferencias se emiten los diplomas de asistentes y o asistentes aprobados. Antes de iniciar, importante recordarles, por favor, que la calidad de la transmisión está siempre relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo que le recomendamos, por favor, trate de conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea aún de mejor calidad. Sin embargo, si pierde transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de su pantalla e inmediatamente retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho y si está conectado desde un celular, lo ubicará en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas al speaker de la noche, mismas que serán contestadas finalizada la conferencia. Recordarles también que todas las conferencias se encuentran alojadas en el canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Allí podrán realizar sus consultas volviendo a revisar las conferencias. Sin más a qué hacer referencia, le invito al moderador de la noche, doctor Luis Guerrero. Por favor, adelante, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos a todos los asistentes a una sesión más del segundo curso virtual de actualización en cardiología, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha. El tema que vamos a tratar hoy es manejo de pacientes con enfermedad arterial coronaria y daño renal crónico. Para la presentación del día de hoy, tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Chacón. El doctor Carlos Chacón es un médico graduado por la Universidad Central del Ecuador, es cardiólogo e intervencionista por el Instituto Dante Passanesi de Cardiología en Sao Paulo, Brasil, diplomado President Class en la Universidad San Francisco de Quito y es médico tratante del Hospital de la Policía. Les recuerdo, las preguntas e inquietudes pueden colocarlas en el chat y al final de la presentación serán discutidas. A continuación, con ustedes, el doctor Carlos Chacón. Doctor Chacón, ¿podemos compartir la pantalla, por favor? Prendemos la cámara. Doctor Chacón, ¿me escucha? Por favor, ¿podemos prender la cámara y el micrófono? Parece que tuvimos algún problema de conexión con el doctor Chacón. Ahí está.
Compartir pantalla, punto acá. Ahí. Ya. Ya, compartir. Aquí, pero no ha sabido. Papá, yo sí sé. Necesito salir. Vamos a quitar. Ya. ¿Se puede ver ahí, por favor? Todavía no, doctor. Por favor, nos ponemos sobre el icono de compartir pantalla. Hijita, te dije que no. El micrófono. Y seleccionamos la presentación, pantalla completa. Ya. Perfecto, pongamos modo presentación. Continúe, doctor, gracias. ¿Puedo continuar ya? Perfecto, ¿ya me ven? Perfecto, le vemos y le escuchamos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Perdón por esta interrupción. Vamos a comenzar esta presentación de un tema que realmente les había comentado inicialmente, que es un tema un poquito complicado porque muy poco espacio le dan los consensos y las grandes guías a los pacientes renales crónicos en general. Y esto, en primer lugar, quería comentarles que de momento no mantengo ningún conflicto de intereses. Y esto se da porque la enfermedad arterial coronaria sigue siendo la principal causa de muerte en pacientes portadores de nefropatía, tanto los que van a diálisis cuanto los que se permanecen en tratamiento convencional. La enfermedad arterial coronaria aumenta la pérdida progresiva de la función renal. A menor filtración glomerular, incremento de la albuminuria, y esto determina obviamente progresión de la patología aterosclerótica. El riesgo relativo de infarto agudo de miocardio relacionado a la tasa de filtrado glomerular, como ustedes lo ven, de esta manera el riesgo relativo va incrementándose de acuerdo a la tasa de filtración. A menor filtrado, obviamente mayor mortalidad. Vemos aquí los estadios 1, 2, 3 y 4. Cuando tenemos menos de 45, la mortalidad es sumamente alta. Vemos aquí la mortalidad general comparada con infarto agudo de miocardio, accidente vascular cerebral y sangrados mayores. Vemos que la mortalidad en el grupo que está punteado en el medio, insuficiencia renal moderada, en el lado hacia la izquierda insuficiencia renal grave, y hacia la derecha normal o leve. Fíjense que la mortalidad de insuficiencia renal grave global es más del doble que la insuficiencia renal moderada, y en el caso de únicamente infarto es 1.2 mayor en el grupo de insuficiencia renal grave que en el grupo moderado, siendo las dos altas obviamente, y la mortalidad en accidente vascular cerebral en cambio son igualitas entre los dos grupos. Esto básicamente, el sangrado prácticamente es el doble cuando la insuficiencia renal es grave versus si es moderada. Y eso hay que tomarlo en cuenta fundamentalmente en el momento de tomar decisiones y tratamientos que lo vamos a ver a posteriori. La clasificación de la enfermedad renal crónica, vamos a ver que la etapa en primer término lo vamos a enfocar en cuanto a velocidad de filtrado glomerular y en segundo término en cuanto a albuminuria. La etapa 1, hay daño renal estructural con una filtración glomerular normal o elevada, con una velocidad de filtración a 90 mililitros por minuto, equivalente a 3.3% de población en los Estados Unidos. En la etapa 2, 60-89, 3.0%. La etapa 3, un daño renal con filtración glomerular moderadamente reducida, 30 a 59 mililitros minuto y 6.2% de prevalencia. El daño renal en etapa 4, 15 a 29 mililitros por minuto y 0.4%. Y la falla renal en estadio 5, menor a 15 mililitros por minuto, 0.1%. En cuanto a la albuminuria, etapas A1, A2 y A3, normalmente elevada, normal o levemente elevada, menor a 30 miligramos. La relación en orina es menos de 30 miligramos por gramo, moderadamente de 30 a 300, y en estadio 3, A3 es mayor de 300 miligramos. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen características muy especiales, porque ellos presentan una vasculopatía generalizada que se va presentando a lo largo del tiempo desde que se presentó la enfermedad, que se diagnosticó la enfermedad y lo que va progresando la misma. La hipertrofia ventricular izquierda es otra característica muy particular, y los vasos, que incluyen vasos renales, cerebrales y coronarios, por supuesto,
presentan calcificación de su estructura y además rigidez arterial. El riesgo de muerte cardiovascular, según el nivel de velocidad de filtración glomerular, vamos viendo que a mayor complicación, es decir, de estadio 1 a estadio 5, va aumentando. En relación a 100 personas por año, los eventos cardiovasculares van de esta manera. Fíjense, estadio 1, 2.11, 3.65, estadio 2, 11.3, estadio 3, 21.8, estadio 4 y 36.6, estadio 5. La mortalidad estimada en enfermedad renal crónica, etapa 3, es 2 veces superior a la media y en etapa 4 se triplica. Los riesgos de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica también aumentan. Y estos riesgos elevados son independientes, es muy importante, de la edad, etnia y sexo de los pacientes. La velocidad de filtración glomerular reducida y la albuminuria son factores de riesgo independientes. Una cosa que es muy importante en el paciente, una condición muy importante del paciente de insuficiencia renal crónica es la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y qué factores de riesgo tenemos en estos pacientes en particular? La hipertensión arterial, la anemia, la rigidez arterial, que ya hablamos las causas en la diapositiva anterior, la hipervolemia que presentan los pacientes, y la disfunción cardíaca tiene una característica especial que es predominantemente disfunción diastólica y se debe también a congestión circulatoria. 13% de muertes en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 se deben a enfermedad coronaria, 69% por arritmia, la fibrilación en dialíticos en eventos nuevos del 15% anual y el 59% de mortalidad durante el primer año. De acuerdo al estadio de la enfermedad renal crónica, vemos que, según las etapas, consideramos en rojo, en vino, por favor, cardiovascular, cáncer, azul, y otras en gris. Vemos que en etapa 1 y 2, la cardiovascular es menor que la por cáncer y que las otras enfermedades. En etapa 3A es de 32.9, ya lo supera al grupo 2 y casi lo igual al grupo 3. Y definitivamente en etapa 3B ya es superior la mortalidad cardiovascular que las otras enfermedades y definitivamente que el cáncer. Asimismo, en etapa 4 y etapa 5 son mucho mayores, muy superiores que la mortalidad por cáncer y que por otras enfermedades. De acuerdo a la albuminuria, etapa de albuminuria, igualmente vamos a ver que en las dos etapas, A1 y A2 que les había mencionado, está en torno del 30%, más o menos un tercio, y son equidistantes con los otros grupos, tanto de cáncer y otras enfermedades, pero en etapa A3, con una albuminuria superior a 300 miligramos por decilitro, vemos que esto ya es mucho mayor, más o menos un 50% más que el grupo de otras enfermedades y el doble que el cáncer. Hablamos en pacientes renales crónicos de la enfermedad, la carga de enfermedad cardiovascular. Esto determina siempre que la expectativa de los pacientes de enfermedad renal crónica es menor, con una reducción en etapa 3 y 4 entre 17 a 25 años menos, con albuminuria mayor a 300 miligramos por día, es decir, etapa A3 que habíamos visto en las diapositivas anteriores, sería reducir la esperanza de vida en 10 a 18 años, y el 60 al 70% de estos óbitos es por causa cardiovascular. La verdadera carga de enfermedad renal crónica se relaciona con el aumento de enfermedad cardiovascular y no con el riesgo de llegar a requerir terapia de reemplazo renal, sea esta hemodiálisis o sea esta hemodiálisis, experimental o trasplante. La predicción del riesgo cardiovascular en estos pacientes tiene una característica especial, no es la misma que el grupo normal de población, y la escala de Framingham subestima el riesgo de enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes. Aquí vemos los riesgos relativos que están relacionados a la velocidad de filtración glomerular, desde estadio 1 hasta estadio 5, como ustedes pueden ver, y siempre vamos en una progresión más o menos, no llega a ser geométrica, una progresión aritmética. La mortalidad igualmente, aquí conforme se va, fíjense cómo en cuanto a mortalidad por cardiovascular, vamos a ver que en estadio 2, por ejemplo, es 1.5 y es 5 veces mayor, casi un poco más 5 veces mayor en el estadio 5. En el grupo de A1 de albuminuria, en el grupo 2 es un poco mayor que el doble comparado al grupo de estadio 2 con el estadio 5, y igualmente se mantiene esta tendencia del doble en el grupo A2 con
con el grupo de estadio 5, de etapa de 5 de evolución. Etiología y factores de riesgo. Los factores de riesgo tradicionales son los principales causantes de mortalidad cardiovascular en pacientes ancianos y enfermedad renal crónica etapa 2 o 3. En la etapa 4, que es muy interesante ese cambio, se suman factores cardiovasculares específicos y relacionados a la uremia. Los factores de riesgo tradicionales pueden causar y o acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica. Podemos decir que los factores de riesgo cardiovascular interaccionan con los factores de riesgo propios de la enfermedad renal y conllevan a enfermedad cerebrovascular, enfermedad crónica. Eso es una correlación íntima que existe entre las enfermedades, todas las patologías, vascular, periférica, cerebrovascular, cardiovascular y enfermedad renal. Dentro de los factores de riesgo tradicionales, consideración especial a la edad. En Estados Unidos, por ejemplo, 60 años o más es un factor de riesgo, más mujeres que hombres. El tabaquismo es fundamental en el incremento de mortalidad en este tipo de pacientes, quizás mucho más que en otras patologías. El tabaquismo es muy importante en los pacientes que van a diálisis, fundamentalmente, ya que nos incrementa, nos agrava la insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular oclusiva. En cuanto a la diabetes, todos sabemos que las principales causas de enfermedad renal crónica son hipertensión y diabetes. La diabetes tipo 2 e insulina resistencia presentan 40 a 45% de casos en etapa 5. En pacientes de hemodiálisis es factor de riesgo independiente de enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca y mortalidad. En etapas iniciales de albuminuria y deterioro de la función renal, decíamos A1 y A2, los pacientes con enfermedad renal frecuentemente presentan síndrome metabólico, dislipidemia, hipertensión y disfunción arterial. La resistencia a la insulina es factor de riesgo cardiovascular en pacientes dializados, pero incierto en pacientes prediálisis. Sin embargo, es bueno recalcar que los factores hormonales, hemodinámicos, llevan a la resistencia a la insulina, alteración en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto determina disbiosis, una hipotoxicidad, que llevan a unos factores proinflamatorios a incrementar el estrés oxidativo, y esto lleva al aumento de células endocrinas renales, células mesangiales, podocitos y células tubulares. Al final, esto se traduce en hipertrofia glomerular, proteinuria, glomerulopatía relacionada con la obesidad y daño renal crónico. Es por esto que en cuanto a la prevención cardiovascular, siempre y cuando encontramos ya estos pacientes renales, cardiópatas, nosotros siempre estamos tentando e insistiendo muchísimo en que la obesidad es un factor de riesgo muy importante y que complica mucho su evolución en todos los ámbitos, cardiovascular, cerebrovascular, vascular periférico, porque la obesidad, por ejemplo, incrementa la leptina y determina activación del sistema nervioso sistémico, como vemos aquí en la izquierda de la gráfica, inhibe el óxido nítrico, la producción de óxido nítrico, lleva a la acumulación de tejido graso visceral, y esto lleva a una compresión extrínseca del riñón, aumento de la presión intrarrenal, formación de matriz extracelular en médula renal por un lado. Por otro lado, en obesidad, el exceso de ácidos grasos por sobrenutrición lleva a un proceso de oxidación con productos de peroxidación lipídica y triglicéridos fundamentalmente, que lleva a lipotoxicidad, apoptosis y fibrosis. Vemos que el aumento de presión intrarrenal también lleva a compresión del asa de Henle y capilares peritubulares y aumento del flujo. Por otro lado, habíamos hablado de que la activación del sistema nervioso simpático lleva a alteraciones en natriuresis, aumento de la absorción del sodio en el túbulo contorneado proximal, aumento del volumen plasmático, del flujo sanguíneo renal y una hiperfiltración. La hipertensión relacionada a la obesidad se determina por activación del sistema nervioso simpático y aumento de la absorción de sodio en túbulo contorneado proximal. Hipertensión arterial que hemos topado es muy frecuente en enfermedad renal crónica, 80% de casos en etapas 3 y 4. La hipertensión sistólica aislada con presión de pulso elevada es la más común en pacientes en diálisis por una esclerosis en la capa media y rigidez arterial que ya hemos hablado anteriormente. La hipertensión arterial en estos pacientes conlleva disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, lleva insuficiencia cardíaca congestiva, reducción de la presión arterial diastólica y mayor mortalidad cardiovascular. Las cifras claves en estos pacientes son sistólica mayor a 180 o menor a 110 milímetros de mercurio, incrementan los eventos de mortalidad. Fíjese esta discrepancia que existe, ¿no?
mayor de 180 en sistólica y menor de 110 en los pacientes es igualmente grave. La presión arterial media y diastólica bajas predicen un mayor riesgo de mortalidad temprana. La presión sistólica y presión de pulso elevadas a mediano y largo plazo también. Un riesgo oculto en los pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica es la alta frecuencia de pacientes non-dipper en el mapa, más aún aquellos que además presentan apnea obstructiva del sueño. Aquí un punto muy importante. Lastimosamente, en cuanto a los manejos de los pacientes en general en nuestro medio, sin querer dar datos muy puntuales, pero en general lo que nosotros podemos ver en la práctica diaria es que el mapa todavía no es un examen diagnóstico muy utilizado. Y esto no es bueno porque en este tipo de pacientes la obligación de realizar mapa es muy importante, justamente por captar ese tipo de pacientes, detectar ese tipo de pacientes que presentan un patrón non-dipper. Como ustedes saben, el patrón non-dipper en los pacientes hipertensos es predictor de mortalidad, sobre todo con eventos cerebrovasculares y cardiovasculares también. Entonces, vemos que no siempre los colegas realizan un mapa para control de estos pacientes, control del tratamiento, y obviamente este tipo de patrones, si no se realiza el examen, no podemos tener ningún tipo de prevención. La hipertrofia ventricular izquierda es prevalente en 30% en la etapa 3 y hasta 70% en la etapa 5. Lleva reserva coronaria reducida, deficiente respuesta vasodilatadora, presenta alto grado de fibrosis, y esto se puede determinar hoy en día que tenemos estas famosas técnicas de resonancia magnética nuclear aplicada a la cardiología. Vemos que es muy importante ver el grado de fibrosis de hipertrofia ventricular izquierda, porque obviamente en esos casos hay alteraciones del ritmo cardíaco y alta prevalencia de muerte súbita, y eso se debe determinar para diagnosticar y obviamente tratar de la manera más adecuada. Mucho se habla de dislipidemia en los pacientes con enfermedad renal crónica, y en pacientes dializados los niveles bajos de colesterol se relacionan a un peor pronóstico por el desbalance, inflamación, desnutrición. Entonces, no es cuestión en un paciente renal crónico que queremos realizar prevención secundaria de eventos cardiovasculares de dar las dosis de estatinas, por ejemplo, sin ninguna indicación o sin análisis muy minucioso, porque obviamente al llevar estos niveles bajos de colesterol les llevamos a un proceso contrario que puede determinar inclusive mayor cantidad de eventos cardiovasculares. El HDL colesterol, que es conocido como la fracción protectora de los lípidos, sufre cambios moleculares en el paciente urémico y pierde su efecto antiinflamatorio. Entonces, de nada sirve que, por ejemplo, tenemos un paciente deportista que en su tiempo tuvo unos niveles de HDL colesterol bastante aceptables, muy buenos, porque obviamente esto, si es que él llegó a presentar enfermedad renal crónica, esta HDL colesterol a niveles normales, perdió su característica molecular por la uremia y perdió su efecto antiinflamatorio. Es imprescindible realizar en estos pacientes la prueba del PCR. Las anormalidades lipídicas de distintas presentaciones de enfermedad renal crónica, vemos que en el síndrome nefrótico hay un colesterol total elevado, un HDL disminuido, un LDL aumentado y los triglicéridos levemente aumentados. Ya en enfermedad renal crónica, etapa 3 o 4, el colesterol total permanece en la mayor parte de casos sin cambios, el HDL descendido, el LDL sin cambio, pero fundamentalmente se elevan los triglicéridos. Y este es un punto muy importante a recordar para el tratamiento que se va a instaurar en los pacientes de seguimiento cuando ya han presentado un evento coronario agudo. Los pacientes con diálisis peritoneal, una elevación leve del colesterol total, permanece también con descenso del HDL colesterol, el LDL, una elevación igualmente no muy significativa, igual que triglicéridos. Los pacientes trasplantados incrementan el colesterol moderadamente, no hay cambios en HDL, el LDL leve cambio y los triglicéridos un leve cambio. Hay factores de riesgo conocidos como emergentes. Aquí tenemos el fibrinógeno, la homocisteína, la adiponectina, la hiperproteína A, la inflamación, la vitamina D y el apnea obstructiva del sueño. Nos vamos a tener un poquito en estos últimos dos. Y recordarles que los niveles normales de vitamina D son mayores a 30 nanogramos por decilitro. En los pacientes que presentan menor a 10 se habla de deficiencia severa. De 10 a 20 nanogramos se habla únicamente como deficiencia, 21 a 29 insuficiencia, como ya les dije, normales 30 y niveles tóxicos
mayor a 150. La toxicidad de la vitamina D en esos pacientes viene dada porque la deficiencia de vitamina D lleva a aumento de la resistencia a la insulina con disfunción de la célula beta del páncreas, desarrollando el paciente o síndrome metabólico o diabetes mellitus, y por esta vía nos lleva a la aterosclerosis. Igualmente, la deficiencia de vitamina D incrementa la paratormona y esto lleva a un aumento importante de la inflamación y también determina aterosclerosis acelerada. Y esta paratormona elevada nos lleva a estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, determinando hipertensión arterial sistémica e hipertrofia ventricular, y todo esto igualmente nos lleva a la aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, preferentemente coronaria. La apnea obstructiva del sueño. Como ustedes había comentado, la apnea obstructiva del sueño, la resistencia a la insulina, se relaciona muchísimo también a la obesidad. ¿Y cuál es el problema aquí? Aquí es que se incrementa el estrés oxidativo, se incrementan los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina B, PCR altamente sensible, las metaloproteinasas, el APAI-1 y disminución de la adiponectina. El apnea obstructiva del sueño lleva a hipoxia, que determina aumento de la actividad simpática y aumento de la catecolamina nocturna. Esta apnea del sueño lleva a un paciente en el día a somnolencia exagerada, y esto lleva a que en la noche presente un cortisol nocturno elevado. Todo esto lleva a resistencia a la insulina. Asimismo, la apnea obstructiva del sueño lleva a una hipoxia tecidual, ¿no es cierto?, y disfunción de células beta pancreáticas. Igualmente que en el caso anterior veíamos que la obesidad lleva a disfunción de células beta pancreáticas y igualmente el déficit de vitamina D. Todos los caminos llevan ¿a qué? A intolerancia a la glucosa, incremento de diabetes, aterosclerosis, y esta aterosclerosis que envuelve, cómo no, las arterias renales y daño renal crónico. Hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina. Todo esto está siempre íntimamente relacionado. Es decir que cuando nosotros vemos a un paciente hipertenso, diabético, obeso, enfermedad renal crónica, con apnea obstructiva del sueño, tenemos que no ser inertes y tratar al paciente. Decimos que cuanto más tenemos que ser multidisciplinarios para controlar todo este tipo, porque si nosotros controlamos la apnea obstructiva del sueño, disminuimos la potencial morbimortalidad cardiovascular de los pacientes. Consideramos de enfermedad renal crónica unos factores de riesgo no tradicionales. La enfermedad renal crónica, aún en grados leves, 1 o 2, es un factor de riesgo independiente de enfermedad cerebrovascular. El escenario urémico favorece la formación e inflamación de placas ateroscleróticas. Las lesiones coronarias presentan engrosamiento de la capa media, infiltración y activación de macrófagos y marcada calcificación vascular en todo el árbol coronario. Cuando nosotros hacemos una coronariografía de un paciente con enfermedad renal crónica, vemos que las características son muy particulares y vemos que en algunos casos se ve, tal es la calcificación del árbol coronario que se ven en las imágenes que aparecen como tatuadas. Debemos recalcar que en cuanto al estrés oxidativo, la enfermedad renal crónica es un estado prooxidativo por causas varias: desnutrición, productos bacterianos del líquido de la diálisis, que en nuestro medio es muy frecuente, interacción con la membrana de diálisis, y es una población muy vulnerable a las secuelas. El paciente dializado, recordar que es un paciente permanentemente inflamado, y esto se determina porque hay un PCR siempre elevado, interleuquina 6 y factores de necrosis tumoral alfa siempre elevados. El PCR es una fracción que está siempre elevada en procesos como las infecciones, factores genéticos, estrés oxidativo, aterosclerosis, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, obesidad, y todo esto, y resistencia a la insulina, y todo esto está interrelacionado y siempre lleva elevaciones de la PCR. Obviamente que es una confirmación de un estado inflamatorio. El óxido nítrico y disfunción endotelial. La producción de óxido nítrico en enfermedad renal crónica está reducida por inhibición de la acción de la óxido nítrico sintetasa y niveles elevados de la ADMA. Esto lleva a la reducción del gasto cardíaco, incremento de la resistencia vascular periférica, incremento de la presión arterial, como ya vimos en algunas de las gráficas anteriores, sistémica y glomerular, e incremento de la proteinuria. Los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen anemia, y esta es causa principal, fundamental, de hipertrofia ventricular izquierda y de dilatación posterior ventrículo izquierda. Ojo, el uso de eritropoyetina, que es muy común en este tipo de pacientes, se asocia a mayor riesgo cardiovascular.
Como hemos visto en una diapositiva anterior, el hiperparotiroidismo secundario y el metabolismo mineral, estas alteraciones del calcio y del fósforo desde la etapa 3 se presentan normalmente en este tipo de pacientes, aceleran la aterosclerosis, el proceso de formación de aterosclerosis acelerada. Las calcificaciones vasculares y valvulares pueden presentarse en todo el organismo y la afectación principal, como ya les habíamos mencionado, es en la capa media. Las válvulas cardíacas principalmente afectadas son, en primer lugar, la aorta y segundo, la válvula mitral. Válvula aórtica, válvula mitral. Los productos avanzados de glicosilación son responsables del estrés oxidativo, inflamatorio y metabólico. Otra cosa que es importante considerar es la modalidad de diálisis. Se desconoce desde el punto de vista cardiovascular el pronóstico entre pacientes dializados en peritoneal o en hemodiálisis. Aquí hay un cuadro comparativo entre hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplantes. Son las 3 opciones que se puede dar a un paciente de tratamiento de sustitución renal que se llama. Fíjense que los pacientes que tienen más eventos por año son los que están en color vino, que son los pacientes con hemodiálisis, seguidos de los pacientes con diálisis peritoneal, y los pacientes trasplantados presentan menor índice de enfermedad, de insuficiencia cardíaca congestiva, de accidente vascular cerebral o isquémico transitorio. Hay mayor índice de estenosis aórtica aquí en pacientes con hemodiálisis que con diálisis peritoneal y con trasplante. El infarto agudo de miocardio es mayor siempre también pero no tan significativa. La necesidad de intervencionismo coronario o de cirugía vascular miocárdica son bastante pequeñas en los dos comparados con los otros grupos de eventos. Vemos que los eventos son muy significativos. Esta gráfica es muy explicativa de estas cosas. La presentación clínica y el diagnóstico. La enfermedad arterial coronaria es común, más extensa e inestable en pacientes con insuficiencia renal. 70% de pacientes presentan enfermedad coronaria al momento de indicar la diálisis como tratamiento, y la presentación de un síndrome coronario agudo suele ser más grave y con alta tasa de mortalidad. En cuanto a la clínica y diagnóstico, la presentación de un síndrome coronario agudo es atípica y por tanto el diagnóstico llega a ser más difícil y tardío. Más comúnmente se presentan arritmias, difusión ventricular y reinfarto de estos pacientes. Todo paciente debe ser considerado de alto riesgo y como tal merece tratamiento farmacológico más agresivo. Y esto tiene su consideración también especial por cuanto las dosis que se tienen que utilizar en los pacientes no siempre son las que utilizamos en el paciente sin enfermedad renal. En lo posible, estos pacientes de presentado síndrome coronario agudo siempre deben estratificarse invasivamente. La medicación con ajuste de dosis y monitorización son seguros y beneficiosos en este grupo. Preferentemente no hay elevación del segmento ST. No es que no haya, sí hay casos con elevación del segmento ST, como no, pero más los pacientes se afectan con enfermedad con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Puede haber un paciente con elevación transitoria del segmento ST menor a 20 minutos. Puede haber, normalmente hay depresión del segmento ST. Puede haber alteraciones de onda T, inversión, aplanamiento. Y el electrocardiograma puede inclusive ser normal o no diagnóstico. Nada más repasemos un poquito la clasificación universal del infarto y miocardio. El tipo 1 es espontáneo por ruptura de placa, ¿no es cierto? El segundo es secundario, desequilibrio oferta-demanda de oxígeno. Por ejemplo, una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Por ejemplo, una crisis hipertensiva. El tercero es muerte por infarto y miocardio que ocurre sin disparos de biomarcadores, la muerte súbita. El tipo 4 es un infarto y miocardio, el 4A, relacionado a intervención coronaria percutánea. El 4B es relacionado a trombosis aguda del stent y el 4C relacionado a reestenosis severa del stent. Y el tipo 5 es un infarto agudo de miocardio relacionado a puentes aortocoronarios, es decir, la cirugía de revascularización. De acuerdo a la cuarta definición del infarto, al menos una de estas características debe tener nuestro paciente renal. Número 1, clínica de isquemia. Número 2, cambios electrocardiográficos. Número 3, puede haber ondas Q patológicas. Evidencia en imágenes de pérdida de viabilidad miocárdica, nuevas alteraciones de la contractilidad, pues, si comparado con un estudio anterior, cuando es factible realizar un ecocardiograma de emergencia y cuando las condiciones del paciente así lo ameritan, o la detección del trombo intracoronario, sea en angiografía o en autopsia. Esto es muy importante, la detección o no del trombo intracoronario, porque
Ha habido trabajos de grupos en que, en el momento de hacer la coronariografía, estos pacientes son altamente tromogénicos y habían estandarizado el uso de tomectomía en el procedimiento. Y obviamente, hoy en día eso está nada recomendado y más aún en pacientes de enfermedad renal crónica, por supuesto. El diagnóstico, más que como todos sabemos, el diagnóstico indudablemente es clínico y enzimático. Dentro de enzimático, restringirnos a las troponinas ultrasensibles. Pero no nos olvidemos que pese a su alta sensibilidad para el diagnóstico de infarto, en la enfermedad renal crónica per se determina elevación de las troponinas. La troponina es una proteína globular con peso de 78.000 daltons. Su elevación es altamente específica de la lesión miocárdica y la disyuntiva de estos pacientes se debe a que si su elevación se debe a microinfartos o se debe a eliminación renal solamente. En pacientes dializados, su elevación independiente de si hay o no evento agudo se asocia a un aumento de la mortalidad. Los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 tienen niveles de troponina similares a la población en general. No hay mayor problema en cuanto a la parte enzimática en este tipo de pacientes cuando hay clínica y con electrocardiograma. Hay correlación positiva con niveles de PCR, beta 2, microglobulina, y proteinuria. En ausencia del síndrome coronario agudo, los niveles de troponina se relacionan con marcadores inflamatorios y marcadores de lesión vascular y renal. Esto podría dar una pauta para más o menos darnos cuenta quién va a desarrollar un síndrome coronario agudo. Aquí algunas causas de disfunción renal aguda crónica, de elevación de troponinas, disfunción renal aguda crónica, insuficiencia cardíaca congestiva grave, crisis hipertensiva, taquiarritmia, dolor de arritmias, embolia pulmonar, enfermedades inflamatorias, con la miocarditis neurológica aguda, incluidos los ACVs, hemorragia subaracnoidea, disección aórtica, valvopatía aórtica o cardiopatía hipertrófica, contusión cardíaca, posablación, poscolocación marcapasos, cardioversión o biopsia endocárdica, el hipotiroidismo, el síndrome de Takotsubo, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, esclerodermia, toxicidad farmacológica por radiomicina, quemaduras cuando afecta más del 3% de su superficie corporal, pacientes críticos. Aquí este es el último cuadro que presenta el consenso de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para síndromes coronarios agudos sin agresión cemento-CT, más o menos similares. Aquí, por ejemplo, debemos dar una causa adicional, el esfuerzo físico extremo que produce rabdomiolisis. Obviamente la elevación de las troponinas en insuficiencia renal crónica expresa una injuria miocárdica, puede expresar alteraciones metabólicas, una baja tasa de filtrado glomerular, alteraciones musculoesqueléticas con expresión cruzada. La curva de tolerancias va en concordancia con la clínica y el electrocardiograma tiene relación directa con la mortalidad y riesgos de eventos mayores. Nada más aquí un recordatorio de que la aterosclerosis puede presentarse con rotura de placa disfuncional endotelial, la rotura de placa de hemorragia intraplaca, liberación de factor tisular, exposición del colágeno subendotelial, turbulencia en el flujo sanguíneo. Estos dos últimos llevan activación, agregación plaquetaria, activación de la cascada de coagulación y tenemos el evento coronario agudo. La hemorragia intraplaca lleva también una disminución del diámetro vascular y lleva también al evento coronario agudo. Y la disfunción endotelial por disminución del efecto vasodilatador y disminución del efecto antitrombótico también lleva al evento coronario agudo. El trombo coronario pequeño no limita el flujo, no hay cambios en el electrocardiograma, puede haber resolución y progresión de la placa. El trombo con oclusión parcial lleva depresión del cemento CT con o sin inversión de la onda T. Los biomarcadores negativos determinan una angina inestable, los positivos un síndrome coronario agudo sin elevación del cemento CT. Este trombo oclusivo puede determinar isquemia prolongada, elevación del MST, formación de onda Q con elevación de marcadores séricos y se determina un infarto miocardio con elevación del segmento ST. Causas: ruptura de placa, síndromes vasculíticos, embolias coronarias, anomalías congénitas, trauma aneurisma coronario, disección espontánea arteria coronaria, espasmo coronario intenso, incremento de viscosidad sanguínea, incremento marcado de demanda de miocardio de oxígeno, por ejemplo, en la estenosis aórtica grave. En honor al tiempo, la evolución patológica del infarto transmural, vemos aquí de 1 a 2 minutos hay decrecimiento de niveles de ATP con pérdida de contractilidad, a los 10 minutos disminución del 50% con edema celular, disminución del potencial de membrana y susceptibilidad de arritmias, y a los 1 a 3 horas las miofibrilias onduladas. Esta es una de las horas que llamamos la atención porque hoy en día
el consenso de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología publicada en septiembre indican que en unas 3 horas se debe realizar las mediciones de troponinas para confirmar la presentación de un síndrome coronario agudo. Aquí los signos y síntomas del infarto del miocardio, el dolor precordial, que es atenuado normalmente en los pacientes, no siempre los efectos, los síntomas dependientes del efecto simpático, la diaforesis, porfiria húmeda, náusea, vómito, debilidad o parasimpático, la febrícula con respuesta inflamatoria, la disfunción sistólica con la presentación ritmo de galope C3, abombamiento cinético, isoposistólico, extractores pulmonares, infiltración yugular. Aquí algún diagnóstico diferencial que es útil en estos pacientes y siempre recordar que estos pacientes tienen una clínica muy especial, al igual que los pacientes ancianos y pacientes diabéticos. Aquí vemos que el diagnóstico diferencial se hace con miopericarditis, cardiomiopatías, taquiarritmias, disfunción cardíaca aguda, infecciones hipertensivas, el embolismo pulmonar, el neumotórax de atención, la disección aórtica, la esofagitis por reflujo o espasmo, los desórdenes musculoesqueléticos y la ansiedad. Vemos aquí más o menos lo mismo que habíamos hablado, la evolución electrocardiográfica de los pacientes, ¿no es cierto?, con troponinas positivas, negativas vamos a angina inestable, positivas con depresión del segmento ST a síndrome coronario y con elevación del segmento ST y posteriormente ondas Q al síndrome coronario agudo. Entonces acá llegamos a un sitio, a una situación en la cual sospechamos un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Se hace una troponina a una hora muy baja, otro resultado hay que observar. Si el paciente, las troponinas están negativas, hay que dar la salida al paciente y se puede considerar en la sospecha, si el paciente ha salido con troponinas normales y la clínica es no sugestiva, una prueba de estrés, una angiotago, una angiografía o ninguna. En cambio, cuando hay una probabilidad diferente, se puede hacer las troponinas con repetición hasta las 3 horas, un ecocardiograma y determinar de aquí si es que salimos de un ecocardiograma normal y troponinas normales a las 3 horas, alta del paciente alta hospitalaria y un ecocardiograma alterado en su motilidad con cuidados coronarios donde se planificará angiografía. Y al paciente que se le observa con alteraciones también se puede hospitalizar y angiografía en bajo riesgo o test de estrés o angiotago ninguno. El primer contacto médico debemos nosotros determinar dónde nos estamos ubicando. El paciente, si el centro tiene un intervencionismo coronario percutáneo o no. Entonces, si tenemos un centro y hay identificación de un riesgo muy alto, debemos intervenir con una estrategia invasiva inmediata. Que es un muy alto riesgo, un paciente con inestabilidad hemodinámica, con probabilidad de choque cardiogénico, con dolor torácico recurrente o refractario a pesar del manejo médico, arritmias ventriculares o colapsantes, complicaciones mecánicas, insuficiencia cardíaca aguda, depresión del ST mayor a 1 milímetro en 6 derivaciones, con elevación del ST en ABR y o B1. Muy importante, esto es de las guías del 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología. Traslado inmediato, si es que no hay un traslado inmediato centro de intervencionismo percutáneo, hay alto riesgo, sí, hay terapia invasiva, nos da unas 24 horas para trabajar con estos pacientes, diagnóstico establecido sin elevación, cambios dinámicos en el ST presumiblemente nuevos, un paro cardíaco resultado sin elevación del ST o choque cardiogénico y un puntaje de Graves alto mayor a 140. Si hay un sitio de urgencias o centro sin intervencionismo y el paciente es muy alto, hay que llevar a un centro con intervencionismo. Es que es alto también, siempre tenemos que llevarlo por allá. Y si es bajo, hay que llevar a una estrategia invasiva selectiva, nos permite tomarnos un tiempo para que decidamos otras conductas de estratificación de riesgo no invasiva. Aquí más o menos como se ha hecho se ha hecho la valoración y el tratamiento en general de los pacientes, ¿no es cierto? En pacientes con elevación del ST, incuestionablemente lo más adecuado es el intervencionismo primario y la terapia fenilolítica de no existir contraindicaciones y si no tener acceso a nosotros al intervencionismo percutáneo. Tratamientos concomitantes. Los fármacos antiisquémicos son los beta-bloqueadores, los nitratos, los casi antagonistas, en los síndromes coronarios sin elevación, el tratamiento antitrombótico, los agentes antiagregantes y los anticoagulantes.
el ácido acetil salicílico, los inhibidores de la P2 y E12, inhibidores los B3A, los anticoagulantes, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, vivalirudina, y terapias coadyuvantes como las estatinas y los inhibidores de ECA. De una vez vamos a hablar aquí muy puntualmente de los beta bloqueadores que se pueden utilizar. En este caso, descartado utilizar navibolol en pacientes renal crónicos a partir de estadio 3. El bisoprolol debe utilizarse a unas dosis medias, igual que el atenolol. Se puede utilizar metoprolol tranquilamente. Los antagonistas de los canales de calcio se pueden utilizar sin ninguna restricción. El ácido acetil salicílico, la dosis permitida es de 81 miligramos de este tipo de pacientes. Los inhibidores P2 y E12 fundamentalmente se recomienda en estos pacientes preferir hasta el estadio 4. El clopidogrel y el prasugrel y el ticagrelor no tienen evidencias en estos pacientes de enfermedad renal crónica avanzada, estadio 5. Es preferible la heparina no fraccionada a la heparina de bajo peso molecular en este tipo de pacientes, ya que estos pacientes tienen mucha tendencia al sangrado. Como terapias coadyuvantes, la única estatina que está aprobada y que se puede utilizar en cualquier etapa de la enfermedad renal crónica es la atorvastatina. La rosuvastatina se puede utilizar hasta un estadio 3. El inhibidor ECA preferido en este caso debería ser fosinopril, pero no tiene respaldo en pacientes con síndrome coronario agudo, y hay que titular las dosis por ejemplo, en enalapril y perindopril si se utiliza en pacientes en esta condición. Aquí nada más una gráfica de los electrocardiogramas que nos pueden llamar la atención a este tipo de pacientes. Los pacientes con insuficiencia renal crónica, no voy a demorar muchos minutos más. El diagnóstico, hay un retraso en el diagnóstico por la dificultad per se de este tipo de pacientes, el recelo de las complicaciones, sobre todo hemorrágicas. No hay evidencia de sangrados mayores con el uso de trombolíticos actuales, no debe dividir su uso en síndromes coronarios agudos con elevaciones por CT. El tratamiento post-trombolítico es similar al otro grupo de pacientes. Las recomendaciones aquí que da la Sociedad Europea de Cardiología en las últimas guías, en clasificación del riesgo dice: es recomendable aplicar las mismas estrategias en pacientes con enfermedad renal crónica como para pacientes con una función renal. La revasculación en pacientes en cuanto al intervencionismo percutáneo, la dosis se debe utilizar contrastes isosmolares a la dosis al volumen más bajo posible y se recomienda en estrategias invasivas. En este caso, un punto aparte hay que hacer que se recomienda no realizar sino únicamente tratamiento del vaso culpable del evento, ya que tratar otros vasos incrementa el riesgo de nefrotoxicidad por el tipo de contraste que utilizamos. Los pacientes nefrópatas tienen mayor tendencia a venómetros trombóticos y esto es muy importante en el momento de hacer el tratamiento. La actividad trombina también se encuentra incrementada por la uremia, la disminución de la fracción circulante de proteína C y hay mayor agresividad y agregabilidad plaquetaria. Es por esto que es muy interesante nosotros utilizar en la sala de hemodinámica los inhibidores, los B3A, porque nos son de muy buena ayuda. Nosotros contamos en el medio únicamente con tirofiban y felizmente es uno de los que no está contraindicado. La dosis en los B3A tirofiban, la mitad de lo que se calcula para un paciente no nefrópata. Es recomendable siempre tener una terapéutica más invasiva que conservadora en estos pacientes. Vemos que aquí estamos con un resumen de lo que hemos conversado en cuanto a traslado de paciente, vida coronaria y todas las cosas, ¿cierto? La dosis de aspirina, la dosis de heparina, el fondaparinux está indicado con una clase 1B. Aquí vemos las dosis que podemos utilizar de prasugrel, de ticagrelor en pacientes renales crónicos que son estadios 1-2. El cangrelor aquí no disponemos y los dos B3A únicamente le da una indicación 2B con nivel de evidencia C. Siempre aquí nos llama la atención el control presórico estricto y el control de glicemia estricto en la evolución de los pacientes, tanto en sala de emergencia, sala de hemodinámica, cuanto en post-tratamiento. Acá las estrategias que se pueden tomar a favor del intervencionismo, una enfermedad de un solo vaso, una estabilidad clínica,
pero también aquí se podría agregar que para lesiones abordables, ¿no es cierto?, lesiones más complejas, pacientes diabéticos, seguramente nos irá mejor con el paciente de estadio renal, enfermedad renal más avanzada, nos irá mejor con tratamiento de revascularización miocárdica quirúrgica. En los pacientes con estadio 4, la posibilidad de llevar a la pérdida completa de la función renal residual es importante, por eso hay que tomar en cuenta no excederse en el uso de contraste. La posible evolución hacia insuficiencia cardíaca también es latente. Esto incrementa la mortalidad. Hay un incrementado riesgo de nefropatía inducida por contraste no iónico en pacientes con una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro. Por esto se debe hidratar muy bien a los pacientes. El contraste iodado provoca isquemia medular renal por vasoconstricción y citotoxicidad directa a células tubulares. El daño renal es inmediato, los exámenes laboratorios pueden tardar hasta 3 días para alterarse, pero siempre es bueno tomar en consideración esto y realizar una preparación renal post-procedimiento con la ayuda del colega nefrólogo. El contraste usarse es no iónico, de baja osmolaridad y en cantidades mínimamente indispensables. Aquí las dosis que se pueden recomendar en cuanto a lo que hemos hablado de antiagregantes, anticoagulantes, es el cuadro de la Sociedad Europea de Cardiología. Y finalmente los últimos slides. Cuando nosotros nos hemos decantado por intervencionismo percutáneo, usamos medicados, los de nueva generación preferiblemente, que tienen mayor navegabilidad, y hay algunos que necesitan únicamente 3 meses de anticoagulación doble. Ajustar dosis de medicamentos a la función renal, minimizar la nefropatía por contraste, realizar hidratación procedimiento, usar estatinas en dosis altas, en este caso atorvastatina, evitar los efectos nefrotóxicos 48 horas pre-procedimiento, si es que el caso va a ser diferido. Entonces, el intervencionismo ser guiado por la isquemia, preferir el intervencionismo en varios tiempos, preferir multivaso con uso de ultrasonido intravascular. Si es la cirugía de revascularización, considerarla mayor o igual a 7 días desde el cateterismo para reducir el riesgo de nefropatía por contraste. El uso de cirugía de revascularización coronaria fuera de bomba puede ser razonable. Ajustar medicación a dosis renales, mantener una cirugía con bomba, un hematocrito mayor a 19% y presión arterial media alrededor de 60 milímetros de mercurio. Y en lo posible utilizar la arteria mamaria interna para siempre que sea posible y necesario, e igualmente la cirugía mínimamente invasiva, es decir, la cirugía sin bomba dentro de lo que se puede hacer posible. Aquí nada más el tratamiento antipleumático de mantenimiento, aspirina, acá el prasugrel, ticagrelor, clopidogrel en estadios iniciales y en estadios finales. En conclusión, el paciente portador de enfermedad renal crónica que se encuentra en diálisis requiere rapidez y acuciosidad en el diagnóstico para hacer el tratamiento más efectivo. Se debe seguir las recomendaciones diagnósticas de las guías vigentes y aplicarlas específicamente al grupo de pacientes. Se debe tomar decisiones precisas de acuerdo al escenario en que nos encontremos, es decir, si tenemos o no intervencionismo, si tenemos o no trombolítico, y no olvidar ajustes de dosis cuando es menester. Recordar que las opciones terapéuticas novedosas, cuando las consideraciones son útiles, me permiten unos 20 segundos. En este punto deberíamos citar, por ejemplo, la trimetazidina, que lamentablemente, siendo un fármaco metabólico, muy buena evolución de los pacientes con síndrome coronario agudo y sobre todo aquellos sometidos a intervencionismo, cuando tenemos una enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 está formalmente contraindicado, y que habíamos hablado que el paciente renal tiene una alteración importante de triglicéridos y que aparte de asociar la atorvastatina que necesitamos usar en este tipo de casos, se puede asociar con los omega 3, 6, 9 y 12 que están indicados y que ahorita tenemos presentaciones nuevas que se asocian ya a atorvastatina 20 miligramos, pero que todavía no tenemos todavía respaldo científico suficiente. Sin más que comentarles, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Chacón. Excelente presentación. Aquí tengo algunas preguntas formuladas aquí por la audiencia. Un doctor nos pregunta, conociendo el efecto metabólico del déficit de la vitamina D, si existen estudios en pacientes con enfermedad coronaria que se ha suministrado esta vitamina con prevención cardiovascular. No hay en las guías, no hay nada, no hay estudios todavía con evidencia. Una muy buena pregunta, muy interesante, pero no hay estudios que sustenten esto. Les había nombrado que una posibilidad, pero nada más por el estilo. Al menos no conozco, no he tenido conocimiento, he revisado, pero no he encontrado ningún estudio al respecto, porque me llamó también la atención esto de la vitamina D.
Muy interesante, como se mencionó en la fisiopatología, lamentablemente todavía no tenemos estudios para demostrar o negar esta hipótesis. Otro doctor pregunta si es útil el seguimiento diario de enzimas cardíacas en los síndromes coronarios agudos y hasta qué punto se debería hacer ese seguimiento si se amerita hacerlo. Normalmente los pacientes se utilizan monitorización enzimática por utilizar el intervencionismo, pero lamentablemente los resultados son, cuando uno hace cada insuflación de balón, cada impactación de stents, sobre todo en pacientes que uno pone varios stents y realiza varios procedimientos, el mismo paciente eleva muchísimo las troponinas a niveles muy altos, 4 o 5 mil, esto demora 7 días a 10 días a normalización, porque tienes la elevación propia del síndrome y la elevación del intervencionismo coronario. Es muy interesante y por eso les hablaba al final de trimetazidina, que justamente hay estudios con trimetazidina que ayudan a normalizar, entre comillas, más rápidamente las troponinas de pacientes con síndromes coronarios sometidos a intervencionismo multivaso, pero obviamente lo que les decía, no le puse como indicación fundamental, primero porque en las guías no está, y obviamente cualquier indicación sería off-label, ¿no es cierto? Y segundo, porque en los pacientes con enfermedad renal ya 4 y 5 no estamos no hay ningún, está contraindicado, y no ha habido ningún estudio que demuestre lo contrario, lamentablemente, que es una droga fantástica, tanto en pacientes coronarios cuanto en pacientes con insuficiencia cardíaca deteriorada, con función sistólica menor a 40, siendo que la etiología conocida en esos pacientes es de etiología isquémica. Ok. Y la última pregunta para terminar. ¿Cuál es la evidencia que existe de profilaxia primaria el uso de estatinas en pacientes en diálisis? Los pacientes en diálisis son pacientes muy complicados. No hay evidencias en ningún sentido. Hemos encontrado estudios con dosis bajísimas de, por ejemplo, rosuvastatina. Se recomienda usar 5 miligramos por día. Esa dosis sería off-label, pero si uno se va dogmáticamente a considerar todo renal crónico es alto o muy alto riesgo, deberíamos utilizar dosis altas de atorvastatina y rosuvastatina, y realmente lo único que está preconizado y lo único que se ha estudiado es atorvastatina, que es la única que está recomendada en este tipo de pacientes. Lastimosamente, porque seguramente es más hepatotóxica, si cabe el término, que la rosuvastatina, pero obviamente, como usted sabe, doctor, la única que tiene indicación en la fase aguda y subaguda de infarto agudo es la atorvastatina hasta el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Antes de terminar, queríamos pasarles una invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología para el Congreso de Prevención Cardiovascular. Por favor. ¿Podemos pasar el video, por favor? Hola, es la doctora Livia Machado desde Caracas, Venezuela. Los invito a acompañarnos al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular que se va a realizar los días 26, 27 y 28 de noviembre desde Quito, Ecuador. En él participaremos muchísimos profesionales dedicados a la salud y a la prevención de las enfermedades cardiometabólicas, que no hay edad para iniciar la prevención. Empezamos inclusive desde edades tan precoces como la fase antes de la concepción, y es importante que todos nos acompañen a tratar de mejorar la salud de nuestros países y a tratar de mejorar la salud en hermandad. Un abrazo para todos y los espero ese día. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gusto, hasta luego. Buena noche para todos.